Hoy es el último día del año y algo que usualmente hacemos en este último día del año es dar gracias. Dar gracias por algo que nos pasó, ¿no? Puede ser alguna bendición que tuvimos, una buena noticia que nos dieron o algo que logramos. Y aunque aprovechamos esta época para agradecer, esta actitud no debe ser solo de una época, sino que debe ser una actitud continua del creyente, debe ser una actitud continua en nuestras vidas. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18 que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y Romanos capítulo 1, versículo 21 dice que una característica de los incrédulos es que no le dan gracias a Dios. Por lo tanto, la acción de gracias y el dar gracias no se limita a un día del año o a una época del año, sino que debe ser una actitud continua en nosotros. Y hoy es un buen momento para parar y dar gracias a Dios. Le pregunto, no me responda, sino respóndase usted mismo, ¿por qué le da gracias a Dios usted en este año? ¿Qué motivos de agradecimiento usted tiene? Para algunos el agradecimiento puede venir de inmediato. Para otros puede tardar algunos segundos. Pero déjeme darle algunos motivos de agradecimiento que un creyente siempre debe tener. En primer lugar, damos gracias a Dios por la salvación tan grande que tenemos. Ese debe ser un motivo continuo, constante en nuestra vida. La salvación tan grande que tenemos, que en la misericordia de Dios tenemos la salvación. También podemos dar gracias porque tenemos su palabra y la podemos entender. ¿Ha pensado en eso? Que usted puede tener la palabra, usted sabe el trabajo que le costó al cristianismo y a la historia tener esta palabra en sus manos y hoy en día en muchos de sus celulares y en sus aplicaciones, poderla llevarla donde sea y tener la palabra de Dios y leerla. Eso es un motivo muy grande de agradecimiento. Podemos dar gracias también a Dios porque Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y nunca abandonarnos. Eso es un motivo de agradecimiento. Podemos dar gracias a Dios porque nos espera una herencia incorruptible en los cielos. Eso también es otro motivo de agradecimiento. Pero también, y estas son bendiciones espirituales por las cuales siempre podemos dar gracias, pero también podemos dar gracias por bendiciones que Dios nos da en esta tierra. Por ejemplo, como dice una persona de aquí de la iglesia, por la comidita que tenemos todos los días en nuestra mesa, damos gracias. Por la salud, poca o mucha, damos gracias a Dios. Por la familia, damos gracias a Dios. Hay muchos motivos, muchas razones por las cuales podemos agradecer este año y hoy vamos a estudiar una razón más que aunque a veces pasa desapercibida, es uno de los motivos que más deben despertar nuestro agradecimiento. ¿Y sabe cuál es? Es dar gracias por el gran Dios que tenemos. No sé si usted lo ha pensado, pero el gran Dios que tenemos es una razón y una motivación muy grande para dar gracias. Y hoy vamos a estudiar un salmo que nos invita a agradecer a Dios por quién es Él. Un salmo que nos lleva a levantar nuestra voz en agradecimiento por el gran Dios que tenemos. Así que vamos al Salmo 100. Y si usted quiere que yo predique y no esté pendiente del video bien, ahí viene Javi a utilizar el video bien. ¿Listo? Gracias, Javi. Salmo 100. El título es Agradecidos por el gran Dios que tenemos. El Salmo 100. Y vamos a leer Salmo 100. Son solo 5 versículos. Y comienza con esa inscripción en algunas de sus Biblias. Los editores han llamado a esta exhortación a la gratitud en la mía. Y ese titulito ahí abajo es parte de la palabra inspirada por Dios. Eso viene en los manuscritos originales, donde dice Salmo de alabanza. Entonces comencemos. Salmo de alabanza, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Acompáñenme en otra pequeña oración. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque te tenemos a ti como nuestro Dios. Hoy, Señor, en este último día del año queremos dar gracias por el gran Dios que tenemos. Que tu palabra nos
abra el entendimiento para poder entender y dar alabanza y gloria y agradecimiento por ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios. En tu nombre hemos orado. Amén. Este es un salmo de alabanza y es el único salmo que tiene este título que dice que es un salmo de alabanza. Esa palabra alabanza puede también ser traducida también agradecimiento, y en muchas otras versiones a veces los traductores le han puesto el titulito salmo de agradecimiento. Y en su origen esta palabra se utilizaba para el sacrificio, para un sacrificio dando gracias a Dios. Era una ceremonia de agradecimiento y luego se cantaba una canción de alabanza que acompañaba ese sacrificio. Y ese doble matiz debe permanecer para poder entender bien este salmo, ya que alabamos porque estamos agradecidos y el agradecimiento es una manera de alabar a Dios. Este salmo tiene 7 imperativos que invitan a alabar a Dios. En el primer versículo dice cantad alegres, en el versículo 2 servid, en el mismo versículo dice venid, después dice en el versículo 3 reconoced, al final del versículo 4 alabadle, bendecid su nombre. Son 7 imperativos que nos invitan a alabar y agradecer a Dios, y este salmo de 5 versículos está dividido en 2 secciones. La primera sección del versículo 1 al 3 y la segunda del versículo 4 al 5. Y siempre en la primera sección, en los primeros 2 versículos, en el caso de la primera parte del versículo 1 al 3, hay una invitación a alabar a Dios. Lo mismo que en la segunda sección, versículos 4 y 5. El versículo 4 es una invitación a alabar a Dios y luego se dan los motivos de agradecimiento. Y en la primera sección, versículos del 1 al 3, es evidente que la invitación a alabar a Dios debe hacerse con alegría. Esa palabra alegría se menciona 3 veces. Cantad alegres, después dice servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Hay una invitación a alabar a Dios con alegría. Ese es el primer imperativo, cantad alegres al Señor. Y esto significaba en el original, en el hebreo, cantar con un grito, dar una explosión como con una trompeta, con clarión, con bocinas, es lo que significaba. Y el llamado ahí en el versículo 1 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Habitantes de toda la tierra. Y esto significa que Dios debe ser reconocido como soberano sobre toda la tierra. Y también se asume que Jehová es el Dios de todo el mundo y que todas las naciones y que todos los pueblos deben venir a alabar y a honrar al Señor. Luego el versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría. En un contexto como este, esa palabra servir también significa alabar. Es otra forma de expresar alabanza y adoración a Dios. Y este servicio, como dice ahí, debe hacerse ¿cómo? Con alegría. Por eso el versículo concluye diciendo que debemos ir ante la presencia de Dios con regocijo. Por tanto, el énfasis de estas primeras 2 versículos que nos invitan a alabar al Señor es que debemos adorar al Señor y alabar al Señor con un gozo indescriptible. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la tierra. Porque no podemos presentarnos ante Él con amargura en nuestro corazón. Y lo mismo sucede de otra manera, o sea, la misma invitación a alabar a Dios, pero de manera distinta está en el versículo 4. Y lo que estoy haciendo es, en primer lugar, analizar un poco estas invitaciones que nos hace el salmista a alabar a Dios, y luego vamos a ver las razones de por qué Dios debe ser alabado y por las cuales debemos agradecer. El versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Aquí las personas son llamadas a entrar a lo que era el templo con agradecimiento por las puertas del templo, pero también a entrar por sus atrios con alabanza. Los atrios eran la parte externa que rodeaba el lugar santísimo, en donde se hacían los sacrificios y en donde las personas podían estar ahí en el templo, en el gran templo, adorando al Señor. Y ahí dice que debemos entrar ahí con acción de gracias y con alabanza. Esas 2 palabras son palabras que describen lo que las personas expresaban cuando entraban al santuario. Ellos iban llenos de gozo, ellos iban llenos de agradecimiento porque podían entrar a alabar al Dios de toda la tierra. Podían entrar a alabar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y cuando ahí el versículo 4 dice,
que ellos son llamados a alabarle y a bendecir su nombre, lo que está diciendo es que deben bendecir, alabar a Dios y agradecerle a Dios por quién es Él. Esas dos palabras eran usadas para expresar el aprecio, la gratitud y el respeto que debemos tener por Dios. Se refiere una palabra a una expresión pública de alabanza que eleva y realza al Señor en las mentes de las personas. Pero lo más importante es cuando el versículo dice, alabad, bendecid su nombre, su nombre. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en esa época, el nombre de Dios representaba su carácter, representaba los hechos que Dios hacía. Y el nombre de Dios en la Biblia describe todo lo que Dios es. Describe que fuera de Dios no hay absolutamente nada. Mire un versículo, por favor. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice así. Éxodo 3 del 13 al 14. Mire lo que dice. Y el contexto de este versículo es cuando Moisés, o Dios se le presenta a Moisés, y Moisés va a ir a Egipto a rescatar al pueblo de Israel. Y Moisés está muy angustiado porque no sabe cómo se va a presentar o no sabe en nombre de quién va a ir. Y mire lo que dice Éxodo 3, 13, 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este es el nombre de Dios, yo soy. Y vamos a verlo más adelante como Jehová. Y el nombre de Dios quiere decir que la existencia de Dios es absoluta. El yo soy significa que no hay otro, que no depende de alguien o de algo más. Significa que Él es autosuficiente. Cuando ahí dice bendecir al nombre, alabar y bendecir su nombre, significa bendecir al único Dios. El nombre de Dios muestra que Él es libre y soberano, que Él es supremo y que es único, que Él no puede ser comparado con cualquier otra deidad hecha por los hombres. Bendecir y alabar el nombre de Dios significa darle toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Y lo que hace el salmista en el Salmo 100 es darnos las razones suficientes para alabar a Dios. El Salmo nos presenta razones contundentes por las cuales debemos alabar y agradecer a ese gran Dios que tenemos. Este Salmo honra y glorifica a nuestro Dios y nos enseña por qué debemos estar agradecidos por el gran Dios que tenemos. En este último día del año, uno de los mejores motivos de agradecimiento debe ser el gran Dios que tenemos. Cuando marquen 5 para las 12, como dice la canción, debemos estar agradecidos sobre todo por el Dios que en su misericordia nos ha hecho sus hijos. Y hoy vamos a estudiar en este Salmo 6 razones de por qué debemos estar agradecidos por el Dios que tenemos. 6 razones por las cuales debemos estar agradecidos por el Dios que tenemos. Y la primera razón de por qué debemos estar agradecidos por Dios es porque nuestro Dios es el único y verdadero Dios. Es el único y verdadero Dios. Mire la primera frase del versículo 3. Dice así, reconoced que Jehová es Dios. La primera razón de por qué debemos estar agradecidos por Dios es porque Él es el único y verdadero Dios. La palabra reconocer introduce las razones de agradecimiento que el salmista quiere enseñarnos. Esta palabra significa aprender o conocer algo, o mejor en este caso, es estar seguro, es declarar o afirmar algo. El reconocimiento es más que todo hacer una declaración pública de quién es Jehová, que así era el nombre que se utilizaba para referirse a Dios. Y lo que este versículo quiere decir o quiere que reconozcamos es algo muy simple, y es que Jehová es Dios. Ese nombre Jehová es el nombre personal de Dios, por así decirlo. Es el nombre con el cual el Señor se reveló.
En otras versiones a veces se dice Yahvé. Esto no es una palabra genérica para Dios o Señor, sino que es el nombre personal de Dios, del Dios de la Biblia. Y por eso está diciendo, sabed, reconocer que Jehová es Dios. La invitación a reconocer que Jehová es Dios es un llamamiento para estar seguros, para no tener dudas de que Jehová, de que el Dios de la Biblia, el Dios de la Escritura, es el único Dios. Esa palabra es, en el contexto gramatical o en la frase, demuestra énfasis. Y otra posible traducción podría ser que reconozcan que solo Jehová es Dios, que solo Jehová es Dios. Y esto significa no solo que Jehová es Dios, sino que no hay más dioses. No es solo que nuestro Dios es mayor que cualquier otra deidad, sino más bien que es el único y verdadero Dios. Y en ese entonces, esta declaración era muy importante, porque en ese entonces, así como hoy en día, el mundo tenía muchos dioses falsos a los que adoraba. Estaba Baal, Moloc, Quemos, Astoret, Zeus, y todos estos afirmaban ser Dios, pero ninguno de estos lo fue. Solo Jehová es Dios, no hay otro Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 43, versículos del 10 al 12. Isaías capítulo 43, versículos del 10 al 12. Dice Isaías 43, del 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Miren, nuestro Dios es el único Dios y es el único Dios verdadero. Y lo que está haciendo el salmista en el Salmo 100, versículo 3, es invitar a expresar una alabanza y un agradecimiento porque Jehová es Dios. Y eso ya es suficiente razón. Reconocer que Jehová es Dios implica testificar que no hay una autoridad mayor que Él. Implica reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Él. Implica que se le debe obedecer. Implica entender que Él hace lo que quiera con este mundo. Pero también implica que yo no puedo manejar mi vida como si yo fuera Dios. No tengo la sabiduría, el conocimiento, la capacidad o la habilidad para decidir nada. Jehová es Dios en el sentido más pleno, absoluto y exclusivo, y si algo debemos dar gracias en este año es que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Debemos estar agradecidos por el Dios que envió a Jesús a morir en la cruz para salvarnos. Debemos estar agradecidos por el Dios que continúa revelándose al mundo a través del Evangelio, llamando a las personas a la fe y al arrepentimiento. Debemos estar agradecidos porque tenemos al único Dios verdadero, no el Dios falso de ninguna otra religión. Y esto en esta época puede sonar excluyente, no tolerante, y sí. Porque el Señor dijo que yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Él no dijo que Él era uno de los caminos o una de las verdades. Y créame que para mí esto ha causado mucho conflicto en mi vida, antes. Pero yo llegué a entender, o Dios está en lo cierto, o está en lo falso. Pero la palabra de Dios es verdad. Y Dios, este Dios, es el único Dios verdadero. Y por eso le doy tantas gracias al Señor, porque en su misericordia nos ha hecho entender esto. Y por eso debemos estar agradecidos, porque tenemos al único Dios verdadero. No es un Dios falso. ¿No le da gracias a Dios por esto? ¿No le da gracias a Dios porque usted no está como a ciegas, mirando qué hacer o qué no hacer, adorando una deidad o una imagen
o un palo construido, como muchas veces dice Isaías, que critica en esa época, que adoraban como estatuas ahí, que no tienen ojos, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Este es el Dios verdadero, hermanos, el Dios que hizo los cielos y la tierra, como cantábamos. Y por eso debemos estar agradecidos, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha hecho entender que Él es el único Dios y verdadero. Esa es la primera razón. Segunda razón de por qué debemos estar agradecidos por Dios, y es porque ese Dios verdadero es el Dios creador. Es el Dios creador, es el creador. Mire lo que dice la segunda frase del versículo 3. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esa es la segunda razón de por qué debemos estar agradecidos por Dios, y es porque Él es el creador. De hecho, esto es una consecuencia de lo primero que hemos estado hablando. Si nuestro Dios es verdadero, por lo tanto debe ser el creador de todo. Si Jehová es Dios, Él es el creador. El versículo dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y más que afirmar que nosotros no somos autocreados, el énfasis es en Dios como el que crea. Y esta verdad, que Dios es el creador, es una de las verdades fundamentales de la Escritura. Mire también, volvamos una vez más a Isaías, capítulo 40, versículo 28. Mire lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 28. Dice así. Dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y estos versículos, y lo mismo el anterior, el profeta lo está dando al pueblo de Israel en un momento de mucha idolatría del pueblo, de mucha idolatría. Y el profeta está buscando decirle al pueblo, decirle, mire, este es el Dios verdadero. Y una de las razones de que este es el Dios verdadero es que Él creó todo. Él creó los confines de la tierra. Él no se cansa, Él no se fatiga. No, su entendimiento no hay quien lo comprenda. Nuestro Dios es el Dios creador. ¿Qué es un creador? Un creador es algo o es alguien que hace algo nuevo. Hoy en día las personas pueden crear proyectos de arte, composiciones musicales, estructuras físicas, pero cada una de esas creaciones siempre parte de algo con lo que trabajar. Comienzan con materia preexistente y la utilizan de nuevas maneras. Pero cuando decimos que Dios es el creador, queremos decir que Él es verdaderamente creador, verdaderamente creativo. Es una categoría aparte, porque comenzó con nada. La creación es un acto únicamente de Dios, por lo cual para su propia gloria da existencia a todo lo que hay en el universo, cosas que no existían antes de su palabra creadora. Recuerda lo que dice Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra. En el principio no había nada y Dios creó. Y en la creación vemos el señorío de Dios manifestado en su control sobre todas las cosas. Vemos su autoridad sobre todo el universo. Vemos su presencia en cada parte de la creación. Salmo 19 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Romanos 1, capítulo 1, versículo 19 nos muestra que Dios se revela en toda su creación y nadie tiene excusa. Cuando entendemos que Dios es el creador, nos llenamos de asombro, nos llenamos de alabanza, nos llenamos de agradecimiento, no solo porque nos permite vivir en su creación, sino porque fue Él quien nos creó. Mire, esto es muy importante y debemos estar agradecidos porque Dios es el creador y eso nos da mucha esperanza, porque no venimos de la nada, no venimos de procesos de la casualidad ni de mutaciones de células a través de millones de años, no. Esa visión de la vida solo trae desaliento y solo trae dudas, porque hace que nuestra existencia no tenga sentido. Pues venimos de la nada, pues vamos para la nada y no hacemos nada. Trae mucha desazón y créame, yo lo pude vivir, porque no tiene sentido.
la existencia, si venimos de procesos de millones de años. Pero como Dios es el creador, ¿sabe qué? Tenemos propósito. Tenemos un propósito maravilloso, ya que somos su creación, creados para su gloria. No estamos aquí ocupando aire. Y que Dios sea el creador también implica algo muy importante, y es que somos responsables ante Él. Dios es el creador y el dueño de todo, y Él demanda obediencia a su ley, pero el hombre no puede cumplir su ley porque es pecador. Y la única esperanza que tiene el hombre ante el creador es Cristo. En la misericordia de Dios con su creación, Cristo vino para ser el intermediario perfecto, para que todo aquel que en Él crea como Señor y Salvador y se arrepienta de sus pecados, pueda obtener el perdón de su Creador y así estar en paz con Él. Hermanos, Dios es el Creador y debemos estar agradecidos con Él por eso. Pero además de todo esto, además de que el hombre es el responsable delante de Dios, solo Él, como el Creador, sabe lo que es mejor para el ser humano. Solo el Creador me puede decir cómo debo vivir. Solo el Creador puede enseñarme cómo debo actuar en mi familia, en mi trabajo, en mis relaciones, en mi iglesia y en cada área de mi vida. Y Él, maravillosamente, ha dejado sus instrucciones en su palabra. Y esto también es una de las razones más maravillosas por las cuales darle gracias a Dios. Porque Dios no nos dejó a la imaginación. No. Dios no nos dejó a la especulación, como muchas otras religiones lo tratan de adorar a un Dios que no conocen. Dios no nos dejó al método de prueba y error. No. Él nos dejó ¿qué? Su palabra. Su palabra para que nos guiara a obedecer su voluntad en cada área de nuestra vida. Y por eso debemos estar muy, pero muy agradecidos con Dios. No solo porque es nuestro creador, sino porque tenemos su palabra que nos salva, que nos santifica y que nos guía, hermanos. Y eso es una bendición, y esa es la segunda razón por la cual debemos estar agradecidos por Dios, porque Él es nuestro creador. Él es nuestro creador. Vamos a la tercera razón. Miren la frase final del versículo 3. Dice la frase final del versículo 3 del Salmo 100. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La tercera razón de por qué debemos estar agradecidos por Dios es porque Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Este versículo o estas últimas frases del versículo 3 mencionan que las personas que han entrado en una relación por la fe con el Señor son pueblo suyo. Y también se les llama aquí como ovejas de su prado. Pueblo suyo y ovejas de su prado. Esa palabra prado transmite la idea de pastoreo. Significa que si estamos en el prado de Dios, Él es nuestro pastor. Esta imagen de Dios como pastor está relacionada con el tiempo de Dios en el Éxodo. Una imagen muy importante que vemos también a través de toda la Biblia. Mire lo que dice el Salmo 78, 52. Salmo capítulo 78, versículo 52. Salmo 78, versículo 52 y también le damos el 53. De hecho, hasta el 54 también, versículo 54. Dice así Salmo 78, 52. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Esta imagen nos muestra a Dios como un pastor guiando al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y pasó por el desierto. Y esta imagen de Dios como un pastor implica el cuidado, la protección y la provisión que Dios como pastor brinda a su pueblo. Muestra el hecho de que el Señor se preocupa y que mantiene a su pueblo. Y así como Dios fue el pastor de Israel en medio del desierto, es el pastor de aquellos que lo han reconocido como Señor, como Salvador, como Dios y como Creador. Así como Dios sustentó, guió y protegió a Israel en el desierto, también lo hace con el creyente. Cuando las personas saben y reconocen que Jehová es Dios, que Él los hizo y que Él es su pastor, su respuesta no es otra sino que un agradecimiento total con ese Dios.
Y como dice el Salmo 23, si Dios es el pastor, nada nos faltará. Y por eso debemos alabarlo con alegría. Vamos a ese salmo, por favor. Salmo 23. Miren lo que dice el Salmo 23, un salmo que lo conocemos mucho. Dice así el Salmo 23. Salmo de David, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En los tiempos bíblicos, el oficio del pastor requería gran experiencia y envolvía un trabajo duro e incluso peligros con el propósito de que no le faltara nada a la oveja, de que no le faltara nada al rebaño. El pastor conducía a las ovejas donde estaban los lugares de buenos pastos y donde había agua para poder alimentarlas. Y cuando una oveja estaba en peligro, el pastor sabía cómo protegerla y siempre proveía de todo lo que la oveja necesitaba. Esa expresión inicial del versículo 1, cuando dice nada me faltará, puede ser traducida también de seguro nada me faltará, o mejor aún, nunca entraré en un estado de necesidad. Nunca. Y todas las imágenes y descripciones que hay en el Salmo 23, lo que van a sustentar es esa verdad de que la oveja de Dios nunca entrará en un estado de necesidad. Todas estas imágenes y descripciones tienen el propósito de animar al creyente a crecer en la confianza en Dios, a estar seguro de que nunca le faltará nada a alguien que tiene a Dios como pastor, incluso si está en el valle de la sombra de la muerte. Nada le faltará incluso en esos momentos. El Señor lo que nos está diciendo es que provee para todas las necesidades, incluso en circunstancias difíciles. Y debemos entender esto, que si tú tienes a Dios como pastor, de seguro nada, escúchame bien, nada que verdaderamente necesites te faltará. Nada que verdaderamente necesites te faltará. Si Dios es tu pastor, has entendido que no te falta nada, porque tienes a Dios. Y así no tengas nada, tienes todo. Pero si no tienes a Dios, así tengas todo, te falta lo más importante en esta vida, y es al pastor. Al pastor. Si por algo debemos estar agradecidos en este año, es porque Dios nos ha guiado como el buen pastor. Incluso en valle de sombra de muerte. En muchas ocasiones, a pesar de nuestra terquedad como ovejas, Dios ha sido el buen pastor y nos ha guiado. El Señor nos ha traído con mucha paciencia y nos ha conducido por su camino, y por eso debemos estar agradecidos por el gran Dios que tenemos. Agradezca a Dios porque Él es su pastor. Esa es la tercera razón. Vamos a la cuarta razón. Y ahí damos un salto al versículo 5. Miren lo que dice la primera frase del versículo 5 del Salmo 100. Dice así: porque Jehová es bueno. La cuarta razón de por qué debemos estar agradecidos por Dios es porque Él es bueno. Él es bueno. Eso es lo primero que afirma este versículo. Y esto es una declaración contundente del carácter bondadoso de Dios. Otra posible traducción de esta frase podría ser: si Dios es bueno, su compromiso es bueno para siempre. Su compromiso es bueno para siempre. Y esto significa que Dios es intrínsecamente bueno, que su esencia es ser bondadoso. Significa que Él es el estándar, que Él es la fuente de lo que conduce al bienestar, de lo que es virtuoso y de lo que es hermoso.
Significa que Él solo puede definir lo que es bueno, porque solo Él es bueno en esencia. Y no hay nadie bueno excepto Dios. No hay nadie bueno excepto Dios. Y es debido a que Dios es bueno que la Biblia llama a las personas a confiar en el Señor y a probar la bondad de Dios. Mire lo que dice el Salmo 34:8. Salmo 34:8. Dice así: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. El confiar en Dios es una consecuencia de haber entendido, de haber gustado, de haber probado que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Por eso es que la palabra de Dios nos anima a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es que es bueno. Es bueno. Y algo muy importante que debemos entender los creyentes es que solo Dios puede hacer cosas buenas por sus hijos. Usted debe entender esto. Usted debe entender que Dios lo único que puede hacer con usted, si usted es verdaderamente creyente, es lo bueno. Dios no va a hacer lo malo con usted. Dios solo puede hacer lo bueno. Es una verdad clara en la Escritura. Mire lo que dice Salmo 84:11. Salmo 84:11. Mire lo que dice. Salmo 84:11. Dice así: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y obviamente solo podemos andar en integridad por Cristo, porque Dios ve a Cristo en nosotros. Mire, lo único que puede hacer, y por favor metas esta verdad para el próximo año, lo único que puede hacer Dios por usted es lo bueno. Es lo bueno. Incluso hacia cosas malas que le pasen. Pero lo único que Dios puede hacer por usted, así esté en problemas, en aflicción, en enfermedad, en situaciones difíciles, es lo bueno. Es lo bueno. Es lo único. Seguramente este año que pasó, que hoy finaliza, habrá cosas que usted no entendió, cosas que le dolieron. Y no estamos diciendo, como siempre lo decimos, que usted haga una negación de la realidad. No, de eso no se trata el cristianismo. Pero así usted haya vivido cosas difíciles en su vida, Dios fue bueno por usted. Así eso le haya dolido. Usted puede estar agradecido porque parte de la bondad de Dios fueron los problemas y las aflicciones que Él permitió que usted experimentara. Porque en medio de esas situaciones Dios fue bueno. Recuerde algo, la esencia de Dios es ser bueno con sus hijos, y cuando entendemos esa verdad podemos descansar en que todo lo que sucede, como dice Romanos 8:28, es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque así hayan situaciones difíciles, la meta es que Cristo sea formado en ti. Ese es el punto. Es que la meta no es que usted se sienta mejor. La meta no es que usted tenga un mejor esposo, una mejor esposa. La meta es que Cristo sea formado en usted, a pesar de la situación difícil que su esposo, que su esposa, que el trabajo o cualquier otra cosa haya podido tener. Y por eso todas las cosas son buenas si se está cumpliendo ese objetivo. Es increíble porque el propósito es que Cristo sea formado en su vida. Por lo tanto, hermanos, debemos alabar y agradecer a Dios porque Él ha sido bueno en este año. Seguramente podemos dar muchos testimonios de cómo hemos visto la bondad práctica de Dios. Pero ¿sabe un testimonio muy lindo de cómo hemos visto la bondad de Dios? Es cuando usted conscientemente dice: Señor, gracias porque a pesar de que esta situación fue tan difícil, tú fuiste bueno, tú me sostuviste. Yo no negué tu fe, tú me has mantenido. Y un día te voy a ver en gloria. Y en ese momento entenderé cómo esto fue para mi bien y para tu gloria. Bueno, demos gracias a Dios, demos muchas gracias a Dios, porque nuestro Dios es bueno y hemos visto su bondad en este año. Bueno, quinta razón.
que nos muestra el Salmo 100 de por qué debemos agradecer a Dios, por quién es Él. Mire lo que dice la segunda frase del versículo 5. Para siempre es su misericordia. La quinta razón de por qué debemos estar agradecidos por Dios es porque es misericordioso. La misericordia de Dios en la Biblia describe la perfecta y la profunda compasión que Dios siente por el ser humano, aunque lo que merezca es ser castigado. La misericordia no consiste en el mérito de alguien, ni la falta de éste. No consiste en eso. Que Dios sea misericordioso básicamente significa que cuando merecemos el castigo, Él no nos castiga. La misericordia retiene el justo castigo de Dios. Y a lo largo de la Biblia, Dios nos ha dado muchas ilustraciones de su misericordia. La primera, con Adán y Eva. Dios debió haberlos fulminado inmediatamente. Y así tenemos muchas otras más. Dios fue misericordioso con Israel, muchas ocasiones, fue misericordioso en el cautiverio. Dios fue misericordioso con David al no quitarlo como rey. Y Dios demuestra plenamente su misericordia en nuestro Señor Jesús, en que proveyó una salida para nuestra condenación. Y cuando el versículo dice que su misericordia es para siempre su misericordia, está diciendo que el perdón y que la compasión de Dios no faltarán sobre aquellos que están en una relación con Dios. Esto a mí me impresiona. Entender que la misericordia de Jehová es para siempre con sus hijos es algo por lo cual debemos estar muy agradecidos. Y esto es vital, esto es fundamental que lo entendamos, porque la misericordia de Dios es un aspecto del afecto y del cuidado paternal de Dios. Mire más adelante el Salmo 103.13 lo que dice. Salmo 103.13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esa palabra compadecer o compasión es otra palabra para misericordia. La misericordia de Dios es parte del afecto paternal que Dios tiene con sus hijos. Y mira, si eres hijo de Dios, siempre vas a tener misericordia. Y por eso podemos ir al trono de gracia, como dice Hebreos 4:16, para alcanzar gracia, socorro y misericordia. Necesitamos de la misericordia de Dios para vivir de una manera que agrade a Dios. Y esto también debe hacernos reflexionar, porque que se nos haya dado misericordia significa que no la merecíamos. Porque ese es el significado de misericordia, merecíamos el castigo. Y por eso debemos agradecer a Dios por toda su misericordia en este año. Porque muchas veces hemos fallado, porque muchas veces no hemos respondido como debimos haber respondido, porque muchas veces hemos pecado intencionalmente con nuestro Dios, con nuestro pastor, con nuestro Creador, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Miren lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice así Lamentaciones 3, 22 y 23. Y recuerde que Lamentaciones lo escribe Jeremías cuando cuando Jerusalén había sido destruido por el imperio babilónico como consecuencia de su pecado. Y miren lo que dice el profeta. Versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Increíble. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya habríamos sido consumidos. Haga un recuento de este año y de las veces que con intención o sin intención pecó contra Dios. ¿Y por qué usted no fue fulminado? Por la misericordia de Dios. Porque por sus misericordias no hemos sido consumidos.
por la obra de Cristo en la cruz. Por la obra de Cristo en la cruz. Y esto es un gran motivo de agradecimiento. Hoy en día Dios todavía retiene su misericordia sobre los incrédulos, como dice la palabra de Dios, tiene paciencia para que ellos lleguen al arrepentimiento. Y por eso debemos agradecer, por el carácter misericordioso de Dios que nos da esperanza. Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, por eso. Que ninguno de nosotros deberíamos estar donde estamos si no fuera por la misericordia de Dios. Última razón por la cual estar agradecidos por Dios. Mire el final, versículo 5, última frase del Salmo. Y su verdad por todas las generaciones. La última razón de por qué debemos estar agradecidos por Dios es porque Él es fiel. Es porque Él ha sido fiel. Esa palabra verdad significa veracidad, fidelidad o confiabilidad. La verdad de Dios es lo mismo que la fidelidad de Dios y quiere decir que Dios es verdadero. Quiere decir que sus palabras son verdad y que son confiables. Y si todas las palabras de Dios corresponden a la realidad, corresponden completamente a la realidad, entonces Dios siempre dice la verdad cuando habla. Cualquier cosa que Dios diga, especialmente en sus promesas, son completamente fiables porque son verdad. ¿Recuerda el salmo que leímos en la lectura bíblica? Salmo 119. Mire lo que dice el versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de justicia. ¿Cuál es la suma de la palabra de Dios? ¿Cuál es el compendio de la palabra de Dios? ¿Cómo se describe? Como verdad, como verdad. Y esto muestra que Dios es fiable, que Dios es fiel, y que la fidelidad de Dios es tan confiable que el verso dice que su verdad, que su fidelidad es por todas las generaciones. Esto significa que su verdad es eternamente fiel, es eternamente verdad. No hay nada que se pueda hacer para cambiar la verdad y la fidelidad de Dios sobre sus hijos. Dios es fiel por siempre. Dios siempre hace lo que promete y podemos estar seguros de que nunca será infiel a sus promesas. Recuerda este versículo, está en Números 23, 19. Miren lo que dice en Números 23, 19. Dice así, seguramente lo recuerda cuando lo leamos. Números 23, 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es como usted o como yo, que incumplimos nuestra palabra. Ahí claramente lo dice: no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que arrepienta. Cuando Él dice, Él lo cumple. Y por eso se puede confiar en Dios, porque Él hará lo que dice que va a hacer. Él nunca será infiel con los que confían en lo que Él ha dicho. Y por eso debemos estar agradecidos con Dios, porque Él es fiel, porque Él es digno de confianza eterna, por improbables que parezcan sus promesas o por difícil que sea la situación. Nada en el cielo ni en la tierra puede impedir que Dios cumpla todo lo que ha prometido a su pueblo. Dios es fiel, y Dios es fiel no por nuestros sentimientos triviales, no por si hoy nos sentimos cerca de Dios y mañana nos sentimos lejos de Dios. No, Dios es fiel porque su palabra dice que lo es. Punto. Y esa confiabilidad en Dios debería ser una gran fuente de consuelo, debería ser una gran fuente de fortaleza en nuestros fracasos, en nuestras pruebas y en nuestros sufrimientos. Porque si usted se sienta como se sienta, Dios no depende de eso. Dios es fiel. Dios dice Dios cumple lo que dijo que iba a hacer. Y por eso, si algo debemos estar agradecidos en este año, es por la fidelidad de Dios. Es por su fidelidad. Debemos alabarlo porque nuestro Dios mantiene sus promesas, porque Él cumple sus planes, porque Él nunca falla. Debemos alabar a Dios, porque si Él empezó la obra, será fiel en completarla. Debemos alabar a Dios, debemos agradecer a Dios,
porque Él nos llevará, como cantábamos, hasta llevarnos ¿a dónde? Al cielo. Esa es la meta, hermanos. Esa es la meta. ¿Por qué podemos estar agradecidos en este año? Mire, saque pecho y dígalo, por el gran Dios que tenemos. Por el gran Dios que tenemos. Si algo debemos estar agradecidos, es por ese Dios que tenemos. Demos gracias porque nuestro Dios es el único Dios verdadero. Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra y porque es nuestro pastor. Demos gracias porque nuestro Dios es bueno, misericordioso y fiel. Ese es el gran Dios que tenemos. Y hoy los invito a que demos gracias por ese Dios maravilloso, que nunca nos va a abandonar, que siempre va a estar con nosotros y que un día lo veremos cara a cara. Un día lo veremos cara a cara. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia con nosotros, Dios. Señor, gracias. Gracias por el gran Dios que eres tú. Un Dios que nuestra mente no lo podemos entender, que es incomprensible, pero al mismo tiempo es cercano. Que nos has dejado ver quién eres tú en tu palabra. Que nos ha mostrado que tu palabra es verdad y fiel. Que eres ese gran Dios, el único Dios verdadero y creador, que nos ha guiado en esta vida como un pastor, como un buen pastor, a pesar incluso de nuestra terquedad como ovejas, que ha sido bueno, misericordioso y fiel. Señor, hoy, cuando se acabe este año y comience el otro, queremos tener en nuestra mente y queremos tener en nuestro corazón una gran alabanza y un gran agradecimiento por el gran Dios que tenemos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y que hoy sea un día para que en todo momento te exaltemos con esta gran verdad. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.